Primero, bienvenidas. De verdad que los agradezco de corazón el que hoy estéis aquí, ¿no? Para mí, además, compartir este espacio y que esté así hoy es como, yo creo que un anhelo desde, ahora lo hablábamos, ella ha escrito un libro, pero pensábamos, ¿de qué año y tal? Pues yo creo que tiene, pues eso, más de 10 años, yo creo, que yo la conocí. Entonces, así me ha permitido compartir esta parte de los mundos, de la visión de los animales, de la vida y la muerte de otra manera. Yo creo que estoy muy contenta de que estéis porque a veces cuando transitamos estos momentos de dolor, donde a veces no sabes si viene, si va, si algún día se va a terminar, si hicimos bien o hicimos mal. Creo que a veces compartir con personas que están viviendo momentos parecidos es como un bálsamo para el alma. Y una de las cosas que agradezco y amo de Asi es ese don que tiene de conectar los mundos, o sea, conectar las partes del ser. Una de las grandes experiencias con animales que he vivido, las he vivido con ella. Y además el tema es algo que lo que nos ocupa hoy aquí, que es el duelo, ¿no? Es algo que siento yo, hay una parte de mi ser que siento que es muy necesaria, aunque como no es normal que duela, es muy necesaria hablarlo, compartirlo, llorarlo, gritarlo. Y al menos a mí me ha servido, pues, o he entendido que a veces cuando tienes a un alma que no te juzga, ¿no? Que además siente de corazón lo que te pasa, pues es un regalo también para nuestros animales, porque yo estoy plenamente convencida, y así también sé que lo está, de que ellos, o sea, yo creo firmemente que el alma nunca muere, y que ellos desde donde nos acompañan, lo que más les haría feliz es que nosotros recordáramos de su paso por esta vida, todos esos momentos buenos, todo lo maravilloso que ha sido el tránsito, y que seamos capaces cada uno en nuestro momento de atravesar ese velo, porque una vez que uno atraviesa el velo, entonces el dolor se transforma, porque sé que en cada uno de nosotros hay un amor inmenso. Entonces eso no va a cambiar, eso se engrandece cada día, ¿no? Pero cuando la culpa ya no está, cuando la mente la dejamos estar y lo vivimos desde aquí, es totalmente diferente. Entonces agradezco a Asi, os agradezco a vosotros, agradezco a todos los animales que me han permitido coincidir con vosotros, que se hayan unido toda esa energía tan bonita, y que hoy compartamos un momento desde el amor, la compasión y la alegría. Así, bueno, es yo creo que de las pioneras de comunicación animal. Es un gran ser humano, es una gran mujer. Ha hecho un montón de cosas. Una de las cosas que yo admiro de ella, yo me acuerdo cuando decía, no, es que la conexión con los dragones, yo pensaba, ¿dragones? ¿Cetáceos? ¿No? ¿Leones? O sea, esta parte que, bueno, es muy bella. Entonces, la admiro muchísimo, y sé que cada palabra, que va a ser muy poco a lo que vais a ver,
de la forma que tiene de ser. Es un alma grande, buena y bienvenida. Es un honor, es un honor. Por estar aquí así. Gracias a ti. Estás en tu casa. Gracias, gracias, gracias. Tan contenta estoy. La vida y la prisa de la vida que siempre te impide hacer aquello que quieres. Y una de esas cosas era venir aquí a conocer y sentir el espacio de María, ¿no? Que en la distancia con las redes estás ahí, pero la verdad que el movimiento en 3D es importante, la acción en 3D es importante. Hay tanto que hablar, que contar, que sentir con el tema de la muerte, con el tema del duelo, con el tema que nos ocupa hoy, que todos hemos sentido. Hay muchas veces que cuando contamos cosas o experiencias o hablas de un tema X, ¿no? Dices, pues no sé si alguna persona lo ha podido experimentar o quizás lo ha vivido, ¿no? La muerte todos lo hemos experimentado de una manera u otra. Sea en el mundo animal, humano, sea en una pérdida de algo. Cuando hablamos de duelos generalmente siempre pensamos o muerte siempre pensamos como en la muerte física, pero a lo largo de la vida hay muchas muertes. Muchísimas muertes. Cada vez que acaba algo, una etapa de tu vida, una relación, incluso una casa que dejas y te vas, hay un duelo y hay un final y un comienzo. Entonces, para mí es como muy importante esa simbología de la muerte desde ese punto en el que no se puede separar. Si queremos hablar de la vida, tenemos que fijarnos, perdón, de la muerte, tenemos que fijarnos en la vida. Seguro que todas y todos hoy tenéis vuestro corazón a un animal, a un gato, perro, caballo, roedor, que fue vuestro compañero y que partió y que tenéis, cuando hablamos yo os dijera, pensar en un animal que os ha acompañado y que ya no está, ¿no? Todos podríais una foto ahí, ¿no? O varias, ¿verdad? Cuando alguien te pregunta sobre ese animal, generalmente tenemos ese recuerdo de la muerte, del final, de cómo fue, a veces hay, pues como decía María, ¿no? Sentimientos agridulces, hay culpa, sensaciones de no sé si lo hice bien, preguntas, dudas, desconsuelo, hay muchas cosas. El tiempo siempre ayuda y va como limpiando, ¿no? Pero realmente a veces se queda como un pozo, ¿no? Y yo siempre digo que cuando pensemos en ese momento, en el animal, ese animal de la foto que decimos ya no está con nosotros, en vez de pensar en la muerte tenemos que pensar en la vida. Y siempre digo lo mismo, es ¿cómo fue cuando te encontraste con él? ¿Cómo fue ese primer momento en que lo vistes? El primer momento en que te eligió, porque pensamos que elegimos nosotros, pero la realidad es que ellos nos eligen antes, ¿sí? Luego hay como un momento de ahí de enamoramiento, super match, ¿eh? Pero realmente ellos nos eligen, están mucho más conectados. Y siempre pienso eso, cuando alguien está atravesando el momento del duelo, es muy importante que a veces es como que pica el corazón, escuece y duele, pero no quieres entrar ahí porque es demasiado doloroso. Pero recordar el comienzo de vuestra vida juntos es como una honra muy bonita para el animal. Entonces, cuando hablamos de muerte, hablamos de vida. Está intrínsecamente siempre conectado y unido. Y eso es una realidad en el mundo animal. He trabajado, a lo largo de mis años, llevo muchos años trabajando en el mundo animal profesionalmente, y he trabajado con muchos animales diferentes, desde grandes felinos, cetáceos, he trabajado con perros, gatos, roedores, caballos, he trabajado con muchos animales. Y la realidad es que si pudiéramos como poner esa gran energía que es la muerte desde la visión del animal, os puedo decir que en un número súper elevado, no me gusta decir el 100% porque es como, no me gusta eso, pero el 99,9% los animales no tienen ningún problema con la muerte. No hay drama, no hay tristeza, no hay preocupación, no hay prisa, ni hay lentitud. Ellos lo tienen totalmente naturalizado. La muerte es totalmente natural en el mundo como lo es la vida. Y ellos honran la muerte y de hecho le cantan a la muerte. Algo muy bonito que me gusta mucho explicar cuando hablo con personas que hablamos de la muerte es una cosa que me enseñaron las leonas de cuando ellas van a cazar. Ahí tenemos un momento, ¿verdad? Que a veces da cosa pensar en ello. El momento en el que la leona va por el
Lo hemos podido ver en documentales, ¿verdad? La leona va por allí corriendo y ves ahí la cebra o el antílope y es como, no, se la va a comer, no, no. Y te da como cosa, pero en realidad es como toda esa danza de la vida y la muerte. Pues imaginaros que cuando un depredador va en plan acechando a otro animal, energéticamente y espiritualmente, ellos tienen una conexión, los animales hablan entre ellos. Decir hablan es un poco humanizado. Se conectan entre ellos, tienen su propio idioma. Y ese animal pide que se ponga enfrente de él en su camino lo que va a ser su alimento. Y ese animal, esa presa, imaginaros que está enferma, que ya no puede tal, o que decide que ese es su momento, se coloca ahí. Cuando se da ese momento, nosotros a nivel humano solo vemos un león, una leona generalmente, agazapada, así, atenta, ¿no? Con todas sus hermanas ahí, venga, tal, estrategia. Pero la realidad es que ahí, en otro punto, en otro nivel, está sucediendo otro. Hay otra lectura, hay otra comunicación. Ahí ellos están conectándose. La leona está diciéndole a la cebra, a la presa, le está pidiendo permiso. Eso se le llama la canción de la muerte. Le está cantando una canción diciéndole, pido por ti para que estés en mí, porque al morir y a comerte, tú vas a ser parte de mí. Y ahí la presa contesta si realmente está preparada para morir o no. Y una vez que eso se da, que sea un sí o un no, si se da y es un sí, comienza la persecución y generalmente se da la muerte. Porque la presa no se va a quedar en plan, ya sí, mátame. No, la presa va a moverse, es instinto. Hay una serie de fisiologías que hacen que la presa se mueva. Pero ahí hay un acuerdo, hay un acuerdo. Es súper importante esto, ¿por qué? Porque nos lleva a un punto súper importante y es que no controlamos nada. Aunque queramos, y obviamente es así, que nuestros animales viven muy pocos años. Que quisiéramos que vivieran muchos años o más años con nosotros, la realidad es que no podemos controlar nada. Realmente cuando un animal entra en una fase y decide que es el momento, porque lo deciden, incluso cuando son accidentes y cuando son enfermedades, lo deciden. Cuando llega ese momento, realmente pues hay que acompañar, pero nosotros los humanos nos han contado que la muerte es el error, es el fallo. Que la muerte es cuando algo no lo hemos hecho bien. Hemos fallado y muere. No hemos podido salvarlo y muere. La realidad para los animales es que la muerte es la liberación del cuerpo físico. La muerte es una graduación. Acabé. ¡Chú! No es nada dramático, ¿sí? Yo muchas veces cuando hablo con ellos, en comunicaciones, preparando todo el tema de cómo quieren morir, qué quieren hacer, pues normalmente ellos tienen como mucha tranquilidad cuando están hablando, ¿no? Yo les digo, ay, pero tu humano aún necesita entender esto y tal, y ellos es como, no, pues quiero hacer esto, o quiero acabar aquí, o hacer esto, o que me entierren, o que tal, ¿no? Ellos van dando como las directrices, y ellos lo tienen súper claro, pero el humano aún está ahí en una experiencia totalmente emocional y totalmente desgarradora, ¿no? Pero el animal siempre te habla desde la paz absoluta. Y siempre es, yo no tengo miedo a morir, estoy preparado. Los animales no tienen ningún trauma con la muerte, nosotros sí. ¿Por qué? Porque nadie nos contó. Desde bien niños, la muerte es como, no, esto no se habla. O si se habla como, qué pena, lo hemos perdido. No, hay siempre como siempre resta, la muerte resta, te quita, abandona, la muerte es dura. Y la realidad es que es una visión totalmente única del ser humano. Ningún animal piensa eso. Ni aunque pierdan a sus bebés, que dices, wow, puede haber algo más power, ¿no? De sentir eso. Ni aunque haya nada duro. Y eso no quiere decir que no sientan tristeza, que no sientan el momento de irse, echar de menos esta sensación, y que los que están alrededor no vayan a sentirse tristes y tengan su duelo, sí. Pero una cosa es sentir el duelo, sentir la tristeza, y otra cosa es que la muerte nos rompa el corazón, que la muerte realmente se lleve de nosotros un trocito y un pedacito, o que incluso neguemos eso y sobrevivamos una vida entera negando la muerte de alguien, porque lo hacemos. Hay muchas muertes que ya realmente se acaban sanando en el paso de los años. Yo he visto en consulta muchas personas que al morir su animal ha sanado la muerte de su papá, que murió hace 10 años.
pero no pudo llorarle. Y al morir su perro y llorar, limpió también todo ese camino de dolor de la muerte. Porque la muerte nos iguala, en humanos, en animales, en árboles. También podríamos hablar de árboles, también es muy duro verlos morir. Es menos social, pero realmente es muy duro, ¿no? La muerte ellos la viven como una liberación y realmente es como un regalo. No estoy quitando para nada el sentir, el dolor, la tristeza, incluso en un momento dado un sufrimiento de no puedo. Todo eso es natural, ¿por qué? Porque somos seres humanos y tenemos que gestionar. Y a veces es demasiado. A veces la noticia te impacta. A veces necesitamos más humanidad entre nosotros para entendernos. Entre las personas que conviven con animales, toda la parte veterinaria, la familia. Incluso a veces hay mucha gente que a mí me dice, oye, qué complicado porque yo ahora he perdido a mi animal, pero no puedo compartirlo con nadie. A veces incluso en tu casa, ¿no? Te juzgan porque es un perro, ¿por qué te pones así, no? Yo desde niña escuchaba estas frases. Yo era bien guerrera, ¿eh? Y decía, yo lo quiero más a él que a vosotros. Y me iba corriendo. Mi papá siempre era como, no digas delante de la abuela, no digas delante de los tíos eso. Y yo decía, lo digo a todo el mundo, mis animales son más que por todos vosotros, ¿no? Y no era mentira, no era mentira, era un sentimiento que tenía yo. Mi perro era mi terapeuta, era mi amigo, era mi amor, era todo para mí. Y es como, cuando él murió, fue como, ahora que me quedé sola. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la vida? ¿Quién va a estar ahí? Fue como, oh, de momento, por un momento. Además, fue muy fuerte porque yo perdí en 6 meses a mis 2 abuelos, a un tío que era muy querido como un padre para mí, y a mi perro. El masculino se fue así de mi vida. Y me quedé desamparada. Y fue muy doloroso para mí porque me sentí, pero donde más me sentí fue cuando murió King, el perro. Sentí mucho la muerte de mis abuelos y todo, pero donde sentí realmente el desamparo, ¿y ahora qué voy a hacer? Fue el perro. Fue el último que murió y fue el que se llevó y sostuvo todas las muertes del masculino en mi casa. El masculino es la energía que nos sostiene también, nos dice, todo está bien, el papá que te... No, yo te protejo, todo está bien. Entonces, en ese punto, yo recuerdo mucho que cuando yo estudié comunicación animal hace unos años, lo recordé de vuelta, ¿no? Ya lo hacía de niña, pero pensé que era una locura. Dije, ya, las cosas raras que hago. Ya la familia era la rara, la loca. Pensé, pues es normal que hable con las hormigas, que hable con todo. Luego de mayor conocí la comunicación animal y dije, hostia, esto es verdad, es real, se puede hacer. Y es una profesión, ole, qué bien, ya estaba yo preparándome. Y recuerdo mucho que la primera comunicación que hice fue con ese perro. Una vez que ya aprendí, recordé y me coloqué, la primera comunicación que hice fue con ese perro de mi adolescencia. Murió cuando yo tenía pues 15 años o 16. Me acompañó toda la parte, pues desde mi comienzo hasta ese momento. Y yo le hice una pregunta y fue, le pregunté que por qué se había ido. ¿Qué decisión se toma, no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que tú decidieras irte, no? En ese momento, ¿qué pasó, no? Pues sí, era viejito y tal, pero yo en aquel momento estaba dolida. Era como, ahora puedo hablar contigo, pues ahora te voy a preguntar, ¿por qué me has dejado, no? Estaba ahí también, ¿no? Y entonces él solo me contestó una cosa y fue porque ya podías sola. Estabas preparada. Te acompañé hasta el momento en que ya pudiste caminar sola. Y yo lloré y yo decía, no, no podía. Yo lloraba como una niña pequeña. No, no podía, aún me hacía falta que estuvieras. Y él me decía, no, tú estabas preparada. Y mi muerte fue el empujón que necesitabas. Las muertes traen regalos. Cuando somos capaces de verlo con tranquilidad, no quizás en el primer momento que mueren, claro, hay que vivir el duelo y es sano. Pero siempre hay algo ahí, hay como una bolita de luz que en algún momento cuando se abre, te das cuenta que te trajo un regalo de algo. Esa muerte te acercó a algo, te encaminó hacia otra cosa, te enlazó a alguna cosa de tu vida. Así son de generosos. Así son de generosos. Es tanta su generosidad que lo hacen. Tienen esa capacidad de poder moverse.
de poder en la muerte aún hacernos ese último regalo, ¿no? Por eso para mí es súper importante que la muerte se entienda y se comprenda y se sienta, pero sobre todo que se comprenda y se entienda para poderles dar en esos últimos momentos en lo físico, porque en lo espiritual siempre van a estar conectados a vosotros, siempre. No se acaba nada, siempre está la conexión. Pero es importante para poderles ofrecer una bonita despedida, ¿no? Imaginar todo lo que te han ofrecido, todo lo que te han acompañado, todo lo que te han dado, todo lo que han sido para ti. Y es como el último momento, es cuando te vas a despedir de alguien, pues qué lindo que pudiéramos decir, ay, qué bueno ha estado conocerte, cuántas cosas hemos hecho juntos. O sea, si pudiéramos centrarnos en eso, ¿no? Y cuando ya acabe todo, pues ahí entramos en el duelo y ahí ya lloramos y nos rompemos y aullamos y lo que tenga que ser es sano y es bonito y es lindo hacer. Pero en ese momento en el que estamos despidiendo al animal, pudiéramos agradecer tanto lo que ha significado este ser en nuestras vidas. No digo no sentir dolor, digo intentar estar ahí en esa apreciación, ¿no? Del agradecimiento. Los animales en la vida natural, incluso los animales que tenemos en casa, si los dejamos, si les damos la libertad, para ellos la muerte, como decía, es muy natural, pero tanto y de una manera tan limpia, vamos a decir, que ellos tienen su momento de despedirse y luego hacen muchas veces ignoran completamente al animal que se está yendo. Y los compañeros de la casa, mucha gente dice, no se pone cerca y tal, lo tienen un poco como, ¿no? Están por aquí unos cuantos y él está ahí y tal, y es como, entonces yo pienso, las personas pensamos que los otros tienen que estar al lado, en plan ahí, velando al animal y tal, y es como, primero, hay cosas que están sucediendo a nivel energético que tú no estás viendo, están sosteniendo, pero no necesitas físicamente estar al lado, porque ellos ya se despidieron. Por un lado, ellos se despidieron, en plan de, oh, qué bien hiciste tu trabajo, qué bien estar contigo, se dicen sus cosas, pero cuando muere, el animal sigue comunicándose con los de la casa. Es así, no hay interferencia, no acaba nada. Por eso muchos animales están tan tranquilos mientras otro muere. Cuando el momento en el que se van, en el momento del vacío material, que se activa el duelo en el animal de casa y empieza a haber toda una reestructuración. Esto se puede notar mucho en gatos. Se ve muy claro. ¿Por qué? Porque el gato tiene la misión de trabajar la energía de la casa. Entonces, cuando falta uno, hay que volver a redistribuir toda la energía. ¿Quién se encarga de una cosa? ¿Quién se encarga de la otra? Entonces, cuando hay varios gatos y uno marcha, hay como una especie de reconexión. Entonces, ahí se nota mucho como un tiempo de remodelar la energía de la casa. Con los perros pasa igual, pero es más sutil. También la remodelación, pero es más sutil. En el tema de los gatos se nota más. Podemos notar que el otro gato va a los lugares donde estaba el otro, hacen como un poco la procesión, ¿no? De acompañar los sitios. Y mucha gente me dice, oye, ¿y qué hacemos con las cosas del animal? ¿Lo quitamos todo? Y yo digo, pues, ¿qué tienes prisa o algo? No, deja todo tranquilo. Hay un día que te vas a levantar y vas a decidir, muevo la cama, dono las cosas o las guardo, ¿no? Pero es como, deja que todo deja los tiempos, ¿no? Los tiempos son muy importantes. Los humanos somos muy rápidos, ¿no? Pasa algo y ya, lo limpio y tal. Es como, deja que tranquilamente se haga. Una de las cosas que en consulta aconsejamos mucho es que nos podamos despedir del animal. Está bien bonito hacerlo en vida. Ofrecer al animal, si el animal lo quiere y tal, hacer una pequeña... Yo con Noa, mi última perra que murió hace ya 9 años, ella pidió que la gente fuera a despedirse en vida. Entonces, el día antes de morir hicimos un círculo y vinieron personas como exparejas mías que habían convivido con ella y vinieron a decirle adiós. Ella quería estar allí y quería que la gente le dijera adiós. Luego, para el último momento, quiso estar con nosotros solo, con mis hijos y conmigo. Pero en aquel momento ya quiso estar. Pero si por lo que sea no podemos ofrecer esto, podemos hacerlo después, en el momento en el que el animal ya se ha ido. Hay muchas personas que les impacta mucho cuando el animal muere, en la parte física, evidentemente emocional y tal, estás con mucho dolor, pero muchas veces el aspecto físico del animal que ya ha muerto
donde ya tenemos solamente la envoltura del cuerpo, ahí también podemos agradecer y podemos trabajar bonito con ellos. Se le pueden poner flores, se le puede poner una tela blanca, podemos dejar que se despidan las familias, los amigos, podemos estar ahí con el animal un rato. Seguro que habéis visto, ¿no? Estas tradiciones que están unos días velando. De hecho, aquí les hacía. Hasta hace unos años se velaba el muerto toda la noche, que se decía, en casa. Se tenía allí a tu persona, a tu familiar, y la gente iba, daba el pésamo y todo esto, ¿no? Entonces con los animales también a veces necesitamos cogerlos un poco aún antes de dejarlos ir, ¿no? Si ese es el sentimiento, no tiene por qué ser, si ese es el sentimiento, permitirlo. Como si es... A mí me gusta mucho hacerlo esto cuando hay niños en casa. Los niños son mucho más naturales en todo, ¿verdad? Entonces también más intensos. En mi casa, por ejemplo, mi hija, que una de las muertes que vivimos, tenemos una cobaya adoptada y tenía tumores, etcétera, estuvo unos 3 años, pero finalmente murió. Mi hija tenía en aquel entonces, creo que era 4 años. Ella le gustaba mucho, estaba mucho con ella, tenía mucho vínculo. Y entonces ella murió en casa con nosotros, ahí tranquila, no tenía dolor físico, entonces pudimos acompañarla bien en casa. Y cuando acabó todo, ¿no? Pues pensamos, bueno, pues le pusimos una telita blanca, unas flores y tal. Entonces mi hija estaba como todo el rato le dolía la barriga, decía, mamá, me duele la barriga, pues de todo el proceso de muerte, ¿no? Y recuerdo que cuando murió, ella me miró y mi hija se transformó en una especie de salvaje. Empezó a llorar, a tirarse al suelo, a gritar, a rodar, en un estado de histerismo total, de dolor total, y se estiró así casi 1 hora, llorando, y gritaba, y no, ¿por qué? No sé qué, ya, bueno, balbuceaba, y todo el rato lloraba, iba, la tocaba, volvía a llorar. Yo realmente estaba todo el rato viendo todo esto, y a mí me generaba, al principio me generaba mucha angustia ver a mi hija sufrir. Yo pensaba, ¿por qué sufre mi hija, no? Entonces hubo un momento en que sentí, le llamamos la rata con el artículo todo junto, era la rata, porque era como bien despelechada, nadie la quería, pero nosotros la cogimos. Y entonces ella fue que me dijo ella, aprende de ella, no juzgues, vívelo. Y dije, ay la madre, pues me callo, ¿no? Entonces yo vi a mi hija y simplemente dejé que eso se moviera. Dejé que mi hija hiciera y yo simplemente me quedé con ella. Cuando venía a mí yo la abrazaba, tal, la acompañaba, pues tuve cuidado que no se golpeara con nada, le puse una manta en el suelo para que pudiera rodar. Le dejé hacer. En 50 minutos mi hija se levantó y dijo, mamá, vamos a merendar. Ya había pasado todo el duelo. Cogimos a la rata, la llevamos a un árbol que tenemos cerca, que es un árbol de los muertos, que ahí tenemos muchos animalicos. Y la enterramos, ella le hizo un dibujo, mi hijo le cantó una canción, y allí la enterramos y todo fue natural. Ella durante básicamente 1 semana se acordaba y lloraba, pero ya muy suave. Ella ahí pudo exponer todo, ¿por qué? Porque estaba en un espacio seguro, nadie la juzgaba. Pudo aullar, pudo hacer todo lo que quiso, ¿no? Soltar todo aquello que le atenazaba el corazón. Y yo pensé, qué bueno, ¿no? Qué buena maestría el hecho de que podamos permitirnos hacer el dolor, hacerlo todo, ¿no? Pues está claro que no lo podemos hacer quizás en la vida, por ejemplo, cuando muere un animal, pues en el trabajo no te dan días, algo que debería de cambiar. Es un familiar. Yo tengo la esperanza de que eso lo podamos ver, ¿no? Que no falte tanto para verlo. Que te toquen tus días de descanso, tus días de duelo, como es cualquier familiar cuando muere. Que ya me parece poco cuando muere cualquier familiar que te dan 2 días, 3 días o un día y dices, ¿cómo yo puedo, no? Estar preparado para salir y para volver. Pero sobre todo que podamos permitirnos dentro de nuestros espacios seguros, el que sea cada uno, ¿no? Aunque sea una habitación o el baño. Y ahí podamos sacar, aunque tengas que irte a una playa a 50 kilómetros de tu casa, donde nadie te conoce y puedas ponerte a llorar. Porque a veces no hay mayor juicio que el que nos hacemos nosotros. Y muchas veces la gente me dice, no he podido llorar
porque nadie me entiende, porque todo el mundo me juzga porque lloro por un animal y no es tan importante, ¿no? Entonces es como, busca un espacio seguro y haz lo que tengas que hacer. La historia no te tiene que dar nadie permiso, dátelo tú a ti misma, ¿no? Para mí es muy importante el sentido de la muerte desde ese punto de celebración, de despedida y dentro de la posibilidad de ver ese regalo. Pero no tiene que ser algo como que es algo a lo que se llega, no es algo que tenga que ser forzado. Ay, sí, ahora va a morir mi animal y voy a estar... No, mucha gente me pregunta, tú que ya has hablado con tantos animales muertos, que has trabajado mucho con animales en general, de todas las formas y tal, pues ya a ti la muerte ya no, tú ya no te lo pasas mal. Y yo digo, ay, ojalá fuera así. Pues claro que pues lo siento igual. O quizás incluso más poderoso, porque yo abro un canal ahí en mi corazón y cuando golpea el dolor, golpea fuerte. Y siento, una vez estuve trabajando con un elefante africano, Satao se llama. Siempre hablo de Satao en las muertes. Satao era un elefante, un Grand Tusker se llama. Son los elefantes que tienen los colmillos más grandes del mundo. Básicamente llegan al suelo. Satao era una leyenda local. Todas las tribus alrededor lo adoraban. Era un macho imponente, muy ya abuelico, y era bien inteligente. ¿Sabéis qué hacía? Porque hay muchos cazadores furtivos que van con helicóptero y van buscando los que más colmillos tienen. Entonces, él cuando veía un helicóptero, escuchaba el helicóptero, se ponía detrás de los arbustos y metía la cabeza para que no le pudieran medir los colmillos. En plan de, ¿sabes? Toma, papiruli, ¿no? Y era muy interesante, era impactante este animal. ¿Qué pasó? Que finalmente, como pasa en muchos lugares de la Tierra, fue presa de la caza furtiva. Lo mataron por los colmillos, por un tema del marfil. Yo me enteré por la tarde que había muerto. Y yo cuando me enteré que Satao había muerto, yo lo conocía, había hablado con él alguna vez, pero no es como que tuviera una especial conexión con él. Pero yo recuerdo estar dando una clase y de golpe, yo no sé en qué momento, sentí su presencia y fui un momento al baño después y me llegó una alerta de ha muerto Satao, lo han encontrado y tal, y una fotografía ahí súper escabrosa, ¿no? Del cadáver. Yo no pude acabar la clase. No pude, tuve que parar las clases y me puse a llorar. Y estuve llorando toda la tarde, estuve llorando toda la noche, al día siguiente. Y yo prácticamente pues lo conocía, pero de pasada. No era un animal con el que había convivido, no era mi perro, no. Era un animal que estaba a no sé cuántos miles de kilómetros de mí y que yo había hecho una comunicación con él, pero realmente tampoco había sido un trabajo realmente íntimo en el que yo tuviera mucha conexión con él y tal, ¿no? Y cuando yo me calmé y volví a hablar con él, él dijo que su muerte venía a levantar a las personas, porque nos habíamos quedado sentados y estábamos dejando y permitiendo que pasaran cosas. Yo pensé, y él dijo, yo traigo la muerte, que soy un grande, mi muerte va a ser grande, va a impactar para que la gente se levante y diga, basta ya de esto. ¿Qué sucedió con esta muerte de Satao? Sucedió que las tribus, era un ser sagrado para ellos, era como un masculino sagrado. Las tribus se levantaron, la gente empezó a quejarse, se movió, gracias a internet, porque tiene cosas buenas. Se movió mucho, la gente, pues nos centramos mucho con Satao, y lo que pasó fue que se llegó a conseguir algo impensable en aquel momento, y es que las aerolíneas que trabajan con África prohibieron llevar trofeos en sus bodegas. Con lo cual, si iba alguien a cazar animales, no se los podía llevar, porque los aviones hicieron un listado de un montón de aerolíneas, dijeron, en nuestros aviones no van a ir cadáveres de animales cazados. Evidentemente, quien tiene jet privado ahí es otra cosa, pero fue un gran número, porque la gente dijo, no podemos permitir que esto siga pasando. Satao murió y trajo esa ola de decir, hasta aquí, basta ya, no podemos hacer. Tiempo después, muy poquito tiempo después, murió Cecil. Cecil era el león más guapo de África. Eso es dicho por National Geographic, que no lo digo yo.
Le habían fotografiado, era un león bien bonito, con una melena como acabado en negro, era muy hermoso, era muy Instagram, ¿eh? Era muy Instagram él. Y también él fue cazado por furtivos. Cuando él murió, yo lo vi en una visión que tuve en un fin de semana que estaba haciendo una ceremonia. Vino yo y él me vino y me dijo algo de pronto vas a tener que hablar conmigo. Yo pensaba que estaba vivo. El martes pasó esto, murió. Esto era un fin de semana, el martes sucedió. Cuando yo hablé con él dijo eh, algo así como esa puerta también trae un cambio, también genera una ley nueva para el tema de los parques nacionales en Kenia, en Tanzania, etcétera. Pero además él me dijo algo personalmente, me dijo algo así como eh, dejar de pensar en la muerte desde una manera tan lineal. La muerte es muchas cosas más que un camino de ida. No es una dirección solo, la muerte es como una explosión, es como nacer, es lo mismo. Es el mismo camino que el nacimiento, solo que es al revés. Y no es nada para, nada se acaba, es un tránsito, y seguir un camino, no acaba aquí ya, no acaba, ¿no? Y él decía algo así como, hoy me voy de aquí, pero volveré, ¿no? Y yo le dije, pero por qué saliste porque lo cazaron a las afueras del parque, ¿no? Digo, ¿por qué saliste? Si sabías que había eh, cazadores, ¿no? Pues no salgas del parque, que ahí estás seguro. Siempre ahí como protegiendo, ¿no? Manipulando en realidad, porque tú dices, no salgas, por favor, que te van a matar. Y el animal es dueño de su propia experiencia, ¿no? Entonces él dijo, pues yo ya sabía lo que iba, ¿no? Dice, pero era importante que yo también moviera esta ficha, ¿no? Y entonces es como, y no pasa nada, pues puedo volver cuando quiera. Y fue como, yo me quedé como, wow, como tan natural y tan tranquilo y tan calmado que yo pensaba, qué fuerte es esto, ¿no? Porque yo desde niña tuve siempre mucho, de niña muy natural, pero luego en la adolescencia tuve mucho miedo con la muerte. Tuve mucho miedo, a través de lo que me pasó con mis abuelos, empecé a tener mucha ansiedad con la muerte. Por la noche me quedaba pensando, ¿y cuando muera? ¿Y si muero? ¿O muere alguien? O sea, la muerte me generaba mucha ansiedad porque no entendía lo que sucedía. Le explicaba a la gente, a mis padres, a los que, ¿y qué pasa cuando te mueres? Nadie me contaba nada. O me decían, pues vas al cielo, ¿no? Y si ha sido bueno, y yo decía, uy, no me digas eso. Y si no, pues te vas al infierno y tal. No, pues mi familia no es muy creyente, o sea, es creyente, pero no practicante, ¿no? Entonces, siempre me decían, no, pues te vas al cielo que te esperan todos los amigos que tienes, ¿no? Y yo decía, eso está bien, esto me gusta. Pero nunca nadie me contestó. Entonces yo empecé a investigar, entré en el budismo, estoy muy joven, entré en el budismo, la reencarnación, dije, aquí es reencarnación, siempre lo supe. Nunca lo dudé, desde niña mi mamá me siempre decía, y yo empezaba a decir, sí, veía a alguien que venía a casa y decía, mira, este es tal, ¿no? Y yo decía, ah, mira, y lo miraba y decía, tú ya has vuelto, ¿no? Tú ya habías estado aquí o no sé qué, ¿no? Y mi mamá siempre decía, calla, calla, que no digas locuras, ¿no? Siempre me estaban como callando, pero yo siempre pensé, todos volvemos. Yo lo tenía clarísimo, cuando escucho el budismo, la reencarnación, dije, estás aquí. Luego el budismo, hay una parte que no me gustó por el tema de los animales, que para ellos no tienen como la misma evolución que los humanos. Para mí no es así, para mí los animales y los humanos evolucionamos igual. Tenemos la misma evolución en la muerte y en la vida. Quiero decir con esto que donde tú vas también van los animales. A ese cielo ponemos la palabra cielo, dimensión, paraíso, Valhalla, me da igual poner la palabra que queráis. Ahí vamos, todos ahí vamos, ¿sí? Somos animales, somos mamíferos. Vamos a ir todos al mismo lugar. De hecho, si os ha pasado alguna vez que estáis en un momento ahí como que entre que vais a dormir o estáis despertando, que estás en ese momento ahí que dices no estoy aún, en ese momento hay una conexión muy rápida con el otro lado, ahí estamos muy abiertos a las sensaciones del otro lado, ahí podemos percibir a seres que ya se fueron, a familiares, tanto humanos como animales, pero también ahí podemos ver los que van a venir. Solo muchas veces solo nos enfocamos en los que perdimos, pero también los que van a volver. Mucha gente me dice, soñé con mi perro que murió hace 2 años y lo volví a tocar y volví a estar en casa y tal. Y yo digo, va a volver. Los animales vuelven con las personas, es súper común. Yo adopté 2 gatos, pasaba consulta aquí en Abrera, en una clínica de aquí de Abrera, y aparecieron 2 gatos y dije,
no, me dijeron, venimos contigo. Dije, venga, pues nada, las habían atropellado, los operaron, tal. Me los llevo a casa. Y uno de ellos no se adaptaba y yo decía, ¿qué le pasa? Y no hablaba y yo decía, ¿qué le pasará? Estuvo meses metido debajo de la cama, no quería salir, todo muy... Pues casi 2 meses y yo decía, no sé, no entiendo, el otro se adaptó bien. Y hasta que un día me dijo, vengo a buscar a tu mamá, no vengo contigo, me voy a casa de tu mamá, no contigo. Y yo pensé, por haberlo dicho antes, pero no, estaba muy traumado, le habían hecho muchas cosas. Y entonces yo cojo ese gato, lo llevo a casa de mi mamá, y mi mamá tal y como lo ve, me mira a los ojos y dice, "Oh, tiene los ojos de Bobby". Y yo pensé, ¡buah! Es su perra. Era la perra, era el alma, el espíritu de su perra de cuando mi mamá era adolescente. Allá cuando vivía en el pueblo, no siquiera estaba en Barcelona. Y fue como que yo comuniqué y ella empezó a decirme cosas que hacía mi mamá de adolescente que yo no tenía ni idea. Y le empecé a decir a mi mamá, uy, lo que me está contando ahora Bobby, me dijo de tal, de un árbol que te gustaba ir, me contó 2 o 3 cosas y mi mamá lloraba, dice, tiene ahí una mirada, además era el mismo patrón, blanco y negro. Ella tenía fotos de esa perra de jovencita. Era un gato, por eso no era un perro. Pero el mismo patrón de colores y todo, del pelaje. Y pues en mi casa no se dejaba tocar, conmigo sí, pero con mi hija era muy arisco. O sea, el gato era muy problemático, si entraba alguien a casa se bufaba y tal. Casa de mi mamá se transformó en soy el anfitrión de la fiesta. Venía la gente, lo cogía todo el mundo, porque estaba en su lugar. Y mi mamá dijo, qué linda. Y yo le pregunté, mamá, ¿cuándo fue que se fue Bobby? O sea, ¿hasta cuándo te acompañó, no? Y ella me dijo, hasta que me fui. Ella es extremeña y se vino a Barcelona muy jovencita a trabajar, etcétera, ¿no? Dice, me acompañó toda la vida allí hasta que me vine a Barcelona a trabajar. Dice, cuando ella lo habló como diciendo, cuando tuve que dejar la vida que ella amaba, porque ella vivía en el campo, en la montaña, con animales. Dice, cuando acabó una parte de mi vida muy importante, antes de ella venirse, murió. Bobby murió. Este gato estuvo con mi madre desde que yo lo llevé ahí, pues no sé, hace bastantes años de todo esto. Me cuesta mucho el tema de los años en Matrix, porque en el mundo animal no hay tiempo, entonces es muy complicado luego. Me cuestan las fechas, pero hace muchos años. Este gato se lo quedó mi mamá, estuvo allí en su casa. Mi madre empezó hace 2019, empezó con un Alzheimer bastante grave, fuerte. Un mes antes de que mi mamá entrara en esa enfermedad y empezara a olvidarlo todo, murió. Murió Mimi, le llamábamos Mimi, que era el espíritu de Bobby. Y entonces yo le dije, cuando murió le dije, ¿por qué ya te vas? ¿Qué quieres que le diga a la mamá y tal, ¿no? De todo lo que, tus mensajes y tal. Y me dijo, o viene otro cambio para ella. Ella va a volver a lo que fue. Yo no lo entendí en aquel momento. Yo dije, va a volver a lo que fue, ¿qué quieres decir? Digo, que se va a tranquilizar, no sé, que va a ser de nuevo niña, que va a relajarse, porque mi mamá siempre fue muy activa, ella estaba en todo, siempre trabajando, haciendo, con los animales también. Y me dijo, no, ella va a volver a lo que fue y dice, y como que se relajará, ¿no? Como que va a descansar, me dijo, ¿no? Y yo como que no hice casi caso a esto. Lo comentamos en casa y tal, y mi mamá a partir de un mes después de morir, Mimi, empezó a perder la memoria. Y en 6 meses ya no nos reconocía a nadie. Esto fue 2019, actualmente sigue con demencia, perdón, Alzheimer, sigue sin reconocernos ni nada. Y curiosamente, hace un año y poco, tuvimos que ingresarla a una residencia porque ya no podíamos ofrecerle un buen cuidado. Una residencia que tenemos a la de casa en el pueblo, estamos allí, vamos a ver cada día, todo está muy bien, jardines. Y curiosamente mi mamá llegó a esa residencia y a los 2 meses apareció un gato blanco y negro. ¡Pam! ¿Y qué dijeron a la residencia? Vamos a adoptarlo. Y ahora hay 2 gatos. El blanco y negro no es Bobby. Yo pensé, ¡ah! Es Bobby. Fue como, venga, esto es la peli, tío. Esto es una peli. Si esto es real, es la peli, ¿no? Entonces, cuando yo hablé con el gato, el Pep, le digo en Pep. Cuando hablé con Pep, le dije,
yo estaba emocionada de decir, dime que eres Bobby, porque yo peto de alegría, yo, ¿no? Entonces se me quedó viendo, el gato se me quedó viendo y me dijo, me encantaría no defraudarte por toda la expectación que tienes, ¿no? Dice, pero te voy a decir una cosa, vengo de parte de Bobby. Y a mí aquello, que no era lo que yo esperaba que me dijera, soy Bobby, ¿no? Aquello que me dijo, dice, vengo de parte de Bobby, vengo de parte de Terry, vengo de parte de un montón de animales, que son los abuelitos que están allí. Los perritos y gatitos que estuvieron en la vida de los abuelitos que allí viven. Y dijeron, todos ellos me enviaron y estoy aquí por ellos. Y a día de hoy son 2 gatos que están acompañando a todos los abuelitos. Y están allí trabajando con los abuelitos toda la energía, ayudan mucho cuando alguno muere, ayudan mucho cuando también están trabajando, están haciendo ejercicio. Y yo siempre que voy a ver a mi mamá, siempre viene a saludarme Pep. Se queda un rato con nosotras, mi mamá siempre lo mira, fija la mirada en él, no deja nuevamente la mirada fija ya, pero a él lo mira y sonríe. Yo sé que ellos se hablan en otro plano, igual que yo con mi mamá puedo hablar en el plano energético, pero no en el físico ya. Y para mí fue como si yo me hubiera cerrado a la muerte, si yo me hubiera cerrado al dolor de entender que la muerte es un final, que es un broche, que es un cerrar la puerta con un cerrojo, no podría haber entendido todo esto. No podría haber trabajado tantas cosas. Una de las cosas que también me atravesó fue, durante muchos años he sido voluntaria de rescate de animales marinos, en un delfín, ya enfermo, cuando llegan a costa están ya muchos polvo, pero bueno, parecía que estaban más o menos y que se hace, se actúa en el agua. Vas allí, lo coges y lo vas acompañando para aquí y para allá, pues muchas horas, ¿no? Obviamente se hace todo un círculo. Yo en aquel momento, pues, ya comunicaba con animales. Entonces yo le pregunté, era una chica, a la delfín, le dije, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué has venido aquí? ¿Vienes a morir? Tal y cual, ¿no? Entonces ella me dijo, vengo a morir. Ya estoy acabando, pero quiero morir en el mar, no quiero que me lleven a ningún lugar, quiero morir en el mar, ¿no? Yo dije, wow, sí. Entonces yo le dije, claro, porque por tu familia y tal. Entonces ella dijo, no, porque yo quiero morir en el sitio en que yo estoy, en el sitio al que pertenezco. Y entendí por qué mi abuelo antes de morir no hacía más que querer irse al pueblo. Estaba todo el día, me quiero ir al pueblo, llevarme al pueblo. Y yo siempre estaba, este señor, ¿qué le pasa con el pueblo? Pues si hace no sé cuánto que... no hacía mucho que había ido, ¿no? Y la delfín me dijo, quiero morir porque este es el lugar al que pertenezco, no quiero morir fuera de este... Y porque hay muchas cosas que suceden energéticamente en el lugar cuando morimos. Ayuda, el mar les ayuda a morir, les mece en una canción de muerte. Entonces, ¿yo qué me pasó ahí? ¿Sabéis qué me pasó? Que pensé, ¡ay, qué pena! Estamos haciendo un montón de esfuerzo, había muchos voluntarios, llevábamos no sé cuántas horas, días, estuvimos 3 días haciendo una cadena día y noche con ella porque se había golpeado contra las piedras del espigón y tenía un problema neuronal y se daba la vuelta. No tenía equilibrio de flotación. No puede respirar, los delfines respiran aire. La teníamos que mantener así, era un delfín común. Y yo pensé, qué pena con todo el esfuerzo que estamos haciendo, si quisieras, ¿no? Yo en plan ahí... Al igual podríamos hacer algo por ti, ¿no? No sé, si me dices qué te pasa, al igual. En plan ahí como convenciendo a la muerte, ¿no? Haciendo un pacto ahí de ¿por qué te tienes que ir, no? Y tal, ¿no? Y entonces yo sentí pena. Pena, yo dije, mira cuánta gente, hay un biólogo, un veterinario, somos un montón de gente ayudándote. Estamos contigo, tía, o sea, lucha, ¿no? ¿Y sabéis qué hizo? Me dio un coletazo y salió nadando como una bala. Y yo me quedé así en el agua. En plan de... entonces me dijo, mientras hay vida, estoy viva. Y mientras estoy viva, hay esperanza. Pero la lucha que tú te refieres es no aceptación. La lucha que tú te refieres y el que yo haga algo es porque tú tienes pena. No es realmente porque quieras vivir la vida. Ahí no hay amor en realidad. La pena es muy tóxica. Ella se sintió como... Es como si le hubiera puesto, en vez de poner una colonia bonita de buen olor, al decirlo a pena, le puse como ahí petróleo feo que huele mal. Eso, así huele la pena. Y la culpa. Es muy pestoso, energéticamente es pestosísimo. Y ella me dio una lección de decir,
qué pena, yo estoy viva, estoy fuerte, pero aunque muera también tendré esta alegría, ¿no? Y yo fui corriendo, la cogí otra vez, mirando al veterinario y al biólogo en plan de, todo está bien, ¿no? Y ella me dijo, estoy esperando, mañana va a ser el día. Hay cambia una luna. Ellos van mucho con el tema de la luna para morir, también para nacer. Estoy esperando esa energía porque es mucho más fácil irse y tal. Yo pensé, vale, pues yo al día siguiente no me tocaba, pero aún así aparecía ya por la tarde. Ella murió ese día, murió en la playa con unos compañeros sosteniéndola. Y cuando murió, evidentemente pues se fue a hacer necropsia y tal. Cuando murió, yo sentí cómo se iba su espíritu y cómo ella se iba. Y fue muy bonito porque estaba el mar. Eso sucedió en Cubellas, no sé si conocéis, yendo para Tarragona. Entre Cubellas, Segur, Calafell, todo eso, cuando hay mucha fuerza de mar, aparecen muchos porque hay unas corrientes, parte Garrafa, hay mucha corriente que viene por los cañones. Era como, esa playa, si la conocéis, es muy plana, o sea, es como si un golfito, o sea, no hay ni olas, que dices, aquí es como bañarte en la bañera de casa, ¿no? Pues tal y como ella murió, a los pocos minutos empezaron unas olas que dices, ¿cómo? Solo estaban en esa bahía, hay otras bahías al lateral, y empezaron unas olas y yo sentí alegría. El mar estaba expresando una emoción que no era tristeza, que no era pena, que no era culpa, y yo pensé, esa es la energía. Esa es la energía. Porque, ¿cómo que qué pena, no? Pues al final ella ha elegido esto, ha venido a enseñarnos, con toda la gente que estuvo les tocó el corazón, fue un proceso muy bonito. Yo llevé a mis sobrinas que eran súper pequeñitas, tenían un par de añitos, para que entendieran, ¿no?, lo que era también la vida salvaje, ¿no? Y entender el tema de lo que era el rescate animal también. Y fue súper bonito porque ella nos unió y nos enseñó mucho a todos los que estábamos allí. Y sobre todo a una cosa súper importante, y es que es mucho más sano vivir sin estar en la salvadora 24/7 al día. Es mucho más bonito y tranquilo vivir aceptando lo que sucede, porque de nuevo no controlamos nada. Y aceptando lo que sucede quiere decir que nuestros animales, aunque sean nuestra responsabilidad, sean nuestros amores, nuestros familiares de sangre álmica, tienen su propia elección de vida y de muerte. Y ahí, muchas veces y casi siempre, no podemos hacer demasiado. No hay medicina, no hay cura, no hay ninguna cura, ¿no? Hay cosas que se tienen que dar. Y ahí tenemos que tenerlo muy claro y respetarlo, porque si no, estamos como haciendo eso, la pena, la culpa, ¿no? Entonces es como súper importante que podamos respetar eso y darles, que ese último momento sea realmente, o esos últimos momentos sean realmente un acompañarse, pero de celebración, ¿no? Y luego ya vendrá lo otro, ya vendrá el dolor, el quedarte vacía, el recordar cómo era acariciarle, cómo sonaban las patitas en el suelo, salir a la calle y aún hacer así para coger la correa, esas mil cosas que te hacen recordar que él estaba contigo, cómo se movía la cama cuando subía, los kilos que no podías mover la sábana cuando estaba contigo en la cama, etcétera, 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 ¿no? Y eso está ahí bien, y es bien llorarlo, ese hueco que dejan físico, ese hueco sí que hay que llorarlo, sí que hay que entrar ahí, y cada uno como sienta, ¿no? Pero hasta que llega ese momento, ellos dicen siempre, ¿por qué lloran ya? Estamos aquí, aún estamos aquí. Hoy aquí, ahora está tu perro, tu gato, tu animal está aquí, o tu familiar humano está aquí. Hoy hablaba con una chica, una hermanita, tiene un galgo también ya muy viejito, estaba en paliativos, pero ella va a hacer un cambio muy bonito en su vida y está sosteniendo él. Y él solo dice, yo voy a estar hasta que ella pueda saltar, ¿no? Hasta que ella esté ya encauzada en ese tipo en esa nueva vida que va a hacer, ¿no? Va a emprender un proyecto, etc. Y yo le dije, yo le dije, ¿cuánto amor tienes por ella, no? Y él me dijo, ¿sabes qué regalo es que yo me vaya y yo sepa que ella va a estar en su lugar? Que ella por fin va a hacerse valer a ella misma, que ella se va a amar. Ese es el mayor regalo que yo me puedo llevar.
de la tierra. Saber que ella va a estar en quién es, ¿no? Y yo le comenté a ella, digo, mira que dice, tu perro está hablando esto, ¿no? Y ella no hace más que decir, yo no quiero que se quede por mí más de lo que se debe de quedar, en el sentido de no quiero como atraparlo, ¿no? Que él se vaya cuando se tiene que ir, pero ella lloraba. Y entonces él le decía, no, pero hoy estoy aquí, no llores, hoy estoy aquí, ¿no? Y ella dijo, ya, pero es algo muy duro porque cuando él no esté, ¿no? Y yo le dije, sí, total, pero hoy está aquí. Y apareció él por la que estábamos ahí con el Zoom y apareció y se le puso así en las piernitas, ¿no? Y se quedó así y yo le dije, qué bueno porque es como alguien que te acompaña hasta un camino y cuando ya estás ahí te deja porque ya puedes hacerlo. Y fue como, va a estar bien lindo porque parte de tu camino, parte del proyecto va a ser él. Él es el que le dio el empujón para que se hiciera. Entonces, en ese proyecto va a estar siempre ese perro. Ese proyecto va a ser la energía de él también. Va a ser, de alguna manera, la pasta que va a conectar toda esa energía de ese proyecto, ¿no? Y dije, qué bonito recordar eso, ¿no? Qué bonito que esté ahí ese animal. ¿Cuántos proyectos tenéis? Y cuando digo proyectos me refiero a cuántas cosas tenéis en la vida en las que un animal vuestro está presente. Que gracias a la convivencia, no la muerte, la convivencia, la celebración con un animal, hicisteis algo. ¿Cuántas historias, cuántos libros podríais escribir o cuántos cuadros podríais dibujar de momentos de vuestra vida en los que un animal estaba a vuestro lado, sosteniéndoos, acompañándoos, ahí a full, a 1000, sin juicio? El animal no te dice, oh, ¿qué vas a hacer? No, no hagas eso, loca, anda, ¿no? El animal es como, vámonos, ¿a dónde? Tú decides, ¿no? O sea, ese amor, o sea, en el mundo humano es tan complicado encontrar eso, de alguien que te ame sin límites, sin condiciones, que te apoye, aunque sepa que diga, ¿por qué va a hacer esto? Si ella está aquí, ¿por qué se va para allá, no? Ellos te dicen, sí, tú no quieres allí, vámonos allí, pero que hay un precipicio, vámonos, ¿no? Tú quieres ir, yo te acompaño, ¿no? O sea, yo le pienso, ¿cuántas veces al lado de tu pisada, no hay al lado, hay a tu lado una huella de animal? ¿Cuántas veces? ¿En cuántos caminos que hayáis hecho no tenéis al lado la huella de un animal? ¿Cuántas veces? Eso es agradecimiento. Eso es lo que hay que agradecer. El dolor es parte, es el precio que pagamos por amar. Si queremos amar, si queremos vivir una experiencia tan bonita, sabemos que eso es parte del proceso. Y habrá un momento que ni siquiera lo veamos como un precio a pagar, sino como un regalo. Y cuando llegue estará bien, no hay que forzar, ya llegará. Y si no llega para la siguiente vida, también reencarnamos nosotros. O sea que lo que en esta vida no hagáis, para la siguiente se queda. Con calma y tranquilidad, pero siempre pensar en eso. Pensar en vuestras huellas y las de vuestros animales al lado. Todas las que hay, todas las con las que habéis compartido vida y todas en las que ellos volverán con vosotros, en esta y en otras vidas. Entonces, tener calma y que la muerte no sea algo a evitar emocionalmente. Vivirla como sepáis, como podáis, como queráis y como también sintáis que el cuerpo pide vivirla. Pero sobre todo agradecer. Agradecer la vida y la compañía y la cohesión que ha sido en vuestra experiencia tener a ese animal en la vida con vosotros, porque el agradecimiento es una energía que se necesita mucho en el mundo humano. Ellos ya lo hacen. Nosotros tenemos que aprender mucho de los animales, mucho, 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 mucho. Es parte importantísima de la comunicación animal. No solo ver pues, cómo están, qué les pasa, qué tienen que hacer, qué quieren hacer, sino también aprender de ellos, aprender mucho de ellos. Aprender esa generosidad, ese amor, esa manera tan honesta de vivir consigo mismo. Así que bueno, yo siempre digo algo, todos los que tenemos animales tenemos un maestro en casa. Todos. Y si no tienes un animal en casa porque ahora no estás conviviendo con el animal, abres una ventana y hay un gorrión, hay una hormiga. Estamos rodeados de maestros. No hace falta irnos, también podéis iros, pero no hace falta que nos vayamos al Tíbet, ahí, a la India, tal. Está bien si lo haces. Pero tienes un perro o un gato, tienes ahí un gurú maestro maravilloso que te va a ayudar mucho. Y que en algún momento de su existencia decidió que tú eras su humano.
y cruzó, como decía que he cruzado océanos, ellos cruzan universos, cruzan mundos para estar con vosotros y vuelven de nuevo a estar con vosotros. Así que celebrar eso, celebrar eso. Es como, me quedo con el, ay, qué mal te perdí, tal, es cuántas veces viniste a estar conmigo, ¿no? Cuánto agradecimiento. Yo sé que Bobby está con mi mamá, pero está en otro plano, le está ayudando desde otro plano él. Y sé que estará cuando mi mamá se vaya. Yo sé que cuando mi mamá deje de respirar, el primero que va a estar esperándole va a ser Bobby. Y sé que la acompañará divino y bonito. Y está bien, está bonito también entender cómo es la experiencia de vivir con un animal desde otra visión un poquito más profunda, ¿no? Y de alguna manera aquí tenéis también un privilegio y una suerte y una maravilla que es este espacio, ¿no? De María y todo su equipo, ¿no? Que hacen que la muerte se pueda vivir así, se pueda vivir desde un punto tranquilo, profundo, humano. Y es tan importante, muy importante, que las personas que trabajan, que están en un acompañamiento de su animal, puedan tener profesionales así, que te den esa compañía, pero que también te den ese espacio seguro para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer y que tu animal sea escuchado, y que tu animal tenga la total tranquilidad de que puede ser y puede hacer lo que tenga que hacer y va a ser respetado. Eso es súper importante. A mí me entristece mucho, ¿no? Cuando veo que no se respeta eso, porque hay prisas, porque hay protocolos, ¿no? Y pues digo que estáis en un lugar muy seguro desde lo sagrado y también desde lo material. Es muy bonito que podáis tener, que todos podamos tener este espacio para nuestros animales, porque os puedo asegurar que solo entrar por esa puerta ya se nota. He trabajado llevo más de 25 años colaborando con clínicas veterinarias, he pisado muchas. Y pues esto que he notado yo cuando he entrado por esa puerta no se ve. No se ve. Esperemos que sea un futuro y que sea una realidad y que cada vez seamos más humanos con los animales. Pero aún cuesta, pero tenemos que hacer el cambio. Y el cambio nace en ellos, pero somos los que estamos a su lado, los que tenemos que accionar en el mundo humano. Somos pequeñas semillas que tenemos que cambiar. Y todos los que tenemos un animal podemos hacer ese cambio. Y cuando alguien te ve, ¿no? Es la osmosis. Tú haces una cosa y los que están a tu alrededor te preguntan, ay, ¿cómo has hecho? ¿Y cómo es tal? ¿Y cómo fue tal? Y tú hablas y todo es un contagio espectacularmente precioso, ¿no? Y yo siempre digo que como mínimo es lo que deberíamos hacer por ellos, ¿no? Después de todo lo que nos entregan, eso lo deberíamos hacer si lo sentimos, ¿no? El compartirnos es ese punto. Así que bueno, gracias por este ratito, por estar aquí. Y me gustaría invitaros un poquito, los últimos minutos, a hacer una pequeña meditación, si queréis, quien quiera hacerla. Vamos a ir a estar un poco relajados y vamos a tener una visita especial de alguien que se ha ido. ¿Vale? Lo voy a hacer con mi tambor para guiaros. Simplemente seguís la voz y el tambor. Y bueno, vamos a hacer un llamado. Abriremos las puertas del otro lado y llamaremos a ver qué espíritu animal quiere venir a veros, os quiere venir a saludar de nuevo y quiere daros un mensaje, ¿sí? Entonces simplemente vamos a bajar un poquito la luz o a apagar, cojo el tambor, bebo agüita. ¿Todos bien? Sí. Agua. Todo bien. Dejaré la de... ¿Todavía estás? Perfecta. ¿También tienes frío? A los animales les gusta mucho el tambor, ¿sabéis? Mucha gente dice, ay, no se asustan, ¿no? Generalmente no, hoy siempre hay alguno un poco miedoso, ¿no? Pero generalmente no se asustan. Siempre primero pues que lo huelan, ¿verdad? Pero generalmente pues le toca el tambor a muchos animales. A muchos también en zoológicos y sitios donde también trabajo mucho con animales en cautividad para ayudarles. Porque a veces se quedan muy mal psicológicamente y tengo que ayudarles a que vuelvan a su cuerpo.
Y el tambor ayuda, el tambor... Está un poco frío. Aquí tenéis humedad en este pueblo. El tambor, seguro que todos habéis escuchado algún tambor o en alguna canción, ¿verdad? Los tambores, en las tradiciones antiguas, yo hago tambores, entonces esto está hecho por mí. Los tambores nos traen una cosa muy bonita para mí, que es la conexión con la tierra, ¿sí? Con la madre tierra, pero ¿verdad que la habéis escuchado alguna vez? Esa conexión con la madre tierra. ¿Por qué? Porque es como un corazón, boom, 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 boom. Para los animales, cuando escuchan un tambor, es como escuchar eso, ese latido. Entonces, para ellos es maravilloso. Es como una nana, como si les cantaras una nana. Entonces, yo trabajo mucho con el tambor, he trabajado con un montón de animales y suele como ayudar mucho al proceso en el que esté, no solo de muerte, sino para tener tranquilidad, relajarlos, para sanación o simplemente para que estén tranquilos tras un momento de estrés o lo que sea. Entonces, también os invito a que el tambor también os transporte y también lo dejéis sentiros, ¿no? Que vuestra parte animal sienta el latido de la mama tierra, de la Pachamama, de la Mara Terra, y que os acoja ahí en esa energía tan bonita que nos trae. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a respirar suave. Respiramos por la nariz suavemente. Sacamos por la boca. Dejamos los pies tranquilos en el suelo, sin apretar, sin cruzar. Y al respirar ponemos atención en ese círculo que hacemos al coger el aire por la nariz. Entra y al salir dejamos que todo el pensamiento, que todas las palabras salgan a través de la respiración. Y ponemos atención al sonido del tambor. Imaginamos como un enorme corazón de la tierra. Vamos a visualizar como si fuéramos grandes árboles, como de la planta de nuestros pies, y que empiezan a crecer unas raíces. Esas raíces comienzan a descender cada vez que respiramos. Esas raíces se adentran en la tierra. Y en la tierra hay un corazón enorme en la profundidad, que es un corazón como de un cristal muy puro, muy limpio, muy bonito, que es el corazón de la tierra, ese núcleo. Y es un corazón que nos va a dar calma, nos va a dar paz. Y así sentimos como los pies bien pegaditos al suelo hace que nuestra espalda se relaje, que nuestros hombros se calmen, se destensen, que la boca se abra ligeramente, un poquito, que no apretemos las manos, que dejemos que el cuerpo descanse en la silla y que nuestra energía entre en contacto con la energía de la tierra. Vamos a ver cómo un camino se abre ante nosotros. Es un camino, una vereda de tierra roja, una tierra calentada por el sol, que me invita a caminar y a seguir hacia una especie de montañita que veo, como una colina. Es una colina que está total llenamente de césped, de hierba, de flores, como una pequeña colinita. Y ahí, a medida que voy subiendo esa colina, que es muy suave, no me cuesta nada, empiezo a oler a hierba, a flores, empiezo a oler a la naturaleza. Cuando me voy acercando a la cima de esa colina, en
el cielo se empieza a poner de color del atardecer, naranja, rosa. Y cuando llego a esa cima, siento como una presencia comienza a tomar forma enfrente de mí. Un animal que me acompañó durante el tiempo, que estuvo conmigo, con cada uno de nosotros, en una experiencia vivida, toma forma delante de nosotros. De nuevo veo cómo ese animal comienza a acercarse a mí, comienza a tomar forma, a caminar hacia donde estoy y yo hacia donde está él o ella. Poco a poco alzo la mano y lo puedo tocar. Siento su pelo, siento su energía, su carácter, cómo era, cómo es. Sus ojos, su mirada. Su olor. Y miro cómo su gesto sigue siendo aquel que siempre he recordado. Observo, dejo que mi corazón acoja ese amor, que acoja ese espíritu sagrado que vuelve hoy simplemente para que sonriamos unos segundos, para que nuestro corazón se llene de amor, para que nuestro corazón se llene de la compañía, del calor, que es seguir teniéndolo cerca. Podemos decirle mentalmente lo que queramos, un mensaje que queráis entregarle hoy, aquí y ahora a vuestros animales, a vuestros compañeros de vida. Decirles lo que deseéis decirles ahí mentalmente y dejar que la energía se conecte, que os podáis volver a mirar, a sentir, a abrazar. El tiempo es una ilusión y quedaros ahí con ellos unos segundos, unos instantes, respirar. A ese animal, a su energía, y ves cómo el sol se va posando, el sol se va a esconder tras las montañas y tu animal te mira, se despide por un ratito. Antes de lo que piensas, os volveréis a encontrar. La vida es un camino lleno de sorpresas, de revelaciones,
de despedidas, pero también de bienvenidas. Que vuestros corazones siempre estén conectados, que las canciones siempre estén entre vosotros y que la memoria siempre esté fresca para recordar el amor que os unió. Poco a poco ese animal se va y vuelves a bajar por ese camino. Vuelves a sentir tus pies, tus manos, vuelves a sentir tu cuerpo en la silla, el tambor fuerte, el corazón en tu pecho, respiras suave y vuelves al aquí y a la hora. Suavemente abrimos los ojos. Nos podemos estirar si queremos. Beber agüita. No, estoy bien. Es como, a mí me encanta el crepúsculo. Estas son las horas de crepúsculo y de amanecer y atardecer son las horas más mágicas que hay. Porque es cuando las dimensiones se están como tocando, ¿no? Entonces, cuando queremos comunicar o cuando queráis conectaros con vuestros animales, los espíritus, buscar mucho esos momentos en el que el día y la noche aún están danzando entre ellos. Son los momentos más fáciles para que se corra el velo y los podamos ver. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis compartir? ¿Alguna cosita que queráis, alguna pregunta o duda? Has dicho que